Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en las herramientas en la nube para analítica de datos. Pero ojo, esto no va a ser una simple lista de servicios, para nada. Vamos a enfocarnos en los criterios, en el porqué de las decisiones para construir una arquitectura que sea defendible en un entorno profesional, uno que pasa por auditorías. Así que, sin más, empecemos. Y esta es la pregunta, ¿no? La que va a guiar toda nuestra conversación. Porque, a ver, en un contexto institucional no es suficiente con que algo funcione. Se tiene que poder justificar por qué se diseñó de cierta manera. Hay que poder defender cada decisión frente a controles y auditorías. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero, vamos con la base, las decisiones fundamentales. Después pasamos a el diseño, donde construimos el motor analítico. Luego, la parte crítica, el mandato, o sea, asegurar y gobernar todo el sistema. Y cerramos con el veredicto, un marco de decisión que sea, siempre defendible. Muy bien, comencemos por el principio. Entender bien estos conceptos es la base literalmente para que todo lo que construyamos encima tenga sentido y sea sólido. A ver, ¿qué es la computación en la nube? En palabras sencillas, piénsenlo así. Es tener acceso a una cantidad casi infinita de recursos tecnológicos por Internet. Y lo mejor es que se paga solo por lo que se usa. Para el análisis de datos, esto es oro puro. ¿Por qué? Por dos palabras mágicas, elasticidad y escalabilidad. O sea, hoy se pueden analizar gigabytes y mañana, si hace falta, petabytes. Todo sin comprar ni un solo servidor. La adaptación es inmediata. Ok, aquí tenemos un balance que es clave entender. Con IaaS, o infraestructura como servicio, tenemos control total, pero también todo el trabajo. En el otro extremo, SaaS, software como servicio, es como una casa ya lista, cero carga operativa, pero también casi nada de control. Y en el medio está PaaS, la plataforma. Para la analítica, este suele ser el punto ideal porque nos deja concentrarnos en los datos, no en administrar servidores. Ojo, no hay una respuesta correcta universal, ¿eh? Todo depende del caso de uso. Un error muy, pero muy común, pensar que por estar en la nube todo es automáticamente seguro. Pues no, para nada. Aquí funciona el modelo de responsabilidad compartida. El proveedor, claro, se encarga de la seguridad de la nube, sus edificios, sus servidores, pero la seguridad en la nube, eso es nuestra cancha. ¿Quién accede a los datos? ¿Cómo se configuran los permisos? ¿El gobierno de la información? Todo eso sigue siendo 100% tarea nuestra. La responsabilidad no desaparece, se transforma. Muy bien, ya tenemos las bases. Ahora sí, vamos a arremangarnos y entrar en la parte práctica del diseño. ¿Cómo se arman todas estas piezas para que funcionen de manera confiable y, muy importante, que se pueda auditar? Imagínense una línea de producción. En la ingesta llega la materia prima, los datos, tal cual como vienen. Luego, en el almacenamiento base, guardamos todo eso en bruto. Después viene el procesamiento. Aquí es donde se limpian, se ordenan, se les da forma. Pasan a la capa de datos curados, ya optimizados. Y finalmente al consumo, donde los dashboards y reportes toman estos datos listos para usar. Este orden por capas es lo que hace que todo el proceso sea gobernable y, sobre todo, reproducible. Ok, hablemos de dónde guardar los datos. Hay dos grandes paradigmas. Por un lado, el Data Lake. Piénsenlo como un lago. De verdad, ahí se puede tirar de todo, datos estructurados, fotos, videos, es súper flexible y barato. Por otro lado, el Data Warehouse. Esto es más como una biblioteca bien organizada. Solo entran datos limpios y catalogados. El objetivo, que las consultas de negocios sean rapidísimas. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos dos mundos separados. Y ahí es donde nace el Lakehouse. La idea es simple pero potente. Combinar lo mejor de los dos. ¿Y por qué esto es un cambio de juego? Porque rompe los silos de información. En una misma plataforma, la gente de ciencia de datos puede explorar datos en bruto y al mismo tiempo la gente de negocio puede hacer sus consultas de alto rendimiento. Todo unificado. Bien, ¿y cómo movemos los datos? Dos formas principales, ETL y ELT. En ETL, primero se transforman los datos y luego se cargan. En ELT, al revés. Cargamos los datos en bruto y usamos la potencia de la nube para transformarlos ya en el destino. Pero, y esto es lo más importante en un contexto profesional, da igual si es ETL o ELT.
Lo que importa es que todo el proceso esté orquestado, se pueda monitorear y tenga control de versiones. No es solo mover datos, es poder probar cómo se movieron. Ahora, la velocidad. ¿Todo tiene que ser en tiempo real? Claro que no. El procesamiento batch o por lotes es ideal para cosas que no son urgentes. Un reporte diario, un cierre mensual. El streaming es para cuando de verdad se necesita reaccionar al instante. Y aquí, cuidado con un error súper común, sobrediseñar. Muchos proponen arquitecturas de streaming que son caras y complejas para problemas que se resuelven con un proceso batch simple. La palabra clave es proporcionalidad. Ok, ahora entramos en un terreno que a veces se deja para el final, pero que es, sin exagerar, lo más crítico de todo. Lo que en una auditoría miran con lupa, la seguridad y la gobernanza del sistema. La seguridad no es una sola cosa, son varias capas. Tenemos la gestión de identidad, para saber quién es quién. El control de acceso, para definir qué puede hacer cada quien. El cifrado de los datos. La seguridad de la red. Y la gestión de secretos y claves. Pero si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. El principio de mínimo privilegio, que significa que a cada persona o sistema se le da el permiso mínimo indispensable para hacer su trabajo. Ni un permiso más. Y esta frase lo clava. Una buena arquitectura no solo mueve y procesa datos, controla quién entra, qué puede hacer y, súper importante, deja un registro de todo. La seguridad no es algo que se le pone al final, se diseña desde el día cero. Pónganse en los zapatos de un auditor por un segundo. Las preguntas que va a hacer son directas. ¿Quién accedió a este dato? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué hizo exactamente? Y la más importante, ¿se puede probar? Si la respuesta es no sé o creo que, estamos en problemas. Una arquitectura defendible tiene que poder contestar a todo esto con evidencia, con logs, con control de versiones. Si no hay prueba, para un auditor, es como si no hubiera pasado. Y esto nos lleva al gobierno de datos, que es como la capa de inteligencia sobre todo lo demás. No se trata solo de guardar datos, sino de entenderlos. ¿Qué significa este campo? ¿De dónde vino? ¿Quién es el dueño de este dato? ¿Es información sensible? Sin estas reglas, lo que tenemos no es un lago de datos, es un pantano, un caos en el que nadie confía. Ok, ya casi llegamos. Vimos las bases, el diseño, la seguridad. Ahora vamos a juntar todo en un marco práctico. Una guía para tomar decisiones que no solo funcionen, sino que se puedan defender. Y para eso hay un número que tenemos que grabarnos en la mente. 5. Toda decisión que se tome tiene que balancear estos 5 criterios: escalabilidad, seguridad, trazabilidad, eficiencia y gobierno. Piénsenlo como una mesa de 5 patas. Si una falla, si una es más corta, por ejemplo, si nos enfocamos solo en la escalabilidad, pero nos olvidamos de la seguridad, la mesa se cae, el sistema colapsa. El equilibrio entre estas 5 es lo que hace que una decisión sea sólida. Y para que quede aún más claro, veamos los errores típicos. Creer que la nube es segura por arte de magia. No lo es. Elegir una tecnología súper compleja solo porque está de moda. Cuando algo simple funciona, un clásico. Darle permisos de administrador a todo el mundo. Olvidarse de los registros o el versionado. O no pensar en los costos. Evitar esto no es solo una buena práctica. Es, sinceramente, la diferencia entre un proyecto que funciona y uno que se convierte en un dolor de cabeza gigante. Entonces, para resumir, una decisión profesional y defendible es aquella que nos quita carga operativa, que protege los datos como un tesoro, que deja un rastro verificable, que mantiene los costos bajo control y que, fundamentalmente, garantiza que el proceso de análisis se pueda repetir una y otra vez con el mismo resultado. Ese es el objetivo. Y aquí lo dejamos. La próxima vez que haya que tomar una de estas decisiones, la reflexión final no debería ser ¿qué herramienta usamos? La verdadera pregunta, la pregunta profesional, es ¿qué criterios estamos defendiendo con esta elección? Y esa es la diferencia fundamental entre algo que simplemente funciona y algo que es robusto, seguro y sobre todo defendible.